Hola gente. Otra vez con ustedes. Hoy habrá otro especial de juegos cancelados. El de hoy será Metroid 64. Para todos los que jugamos a los Metroids de NES, Super Nintendo, Game Boy Advance, el cual fue por el que empecé. Todos hubiésemos querido que el Metroid 64 hubiese sido una realidad. Metroid 64 fue un supuesto título de la saga Metroid que iba a ser lanzado para Nintendo 64 en otoño de 1997. El juego iba a ser compatible con el sistema Nintendo 64 DD. Para el que no sepa lo que es una 64 DD. Fue una expansión con lectora de CDs para la Nintendo 64 y fue anunciado en el evento Shoshinkai de Nintendo en 1995, llamado actualmente como Space World. Sin embargo, el 64DD fue lanzado únicamente en Japón el 1 de diciembre de 1999. Nintendo, anticipándose a que su periférico con disco duro pudiera ser un fracaso comercial, vendió el sistema con un servicio llamado RAMNet, vendiéndose con el sistema a los consumidores o al por menor a los distribuidores. Como resultado, el 64DD fue apoyado por Nintendo por un corto periodo. Con el lanzamiento de la Nintendo GameCube, algunos accesorios que fueron lanzados o estaban todavía en desarrollo para el 64DD fueron lanzados en la GameCube. Si bien el juego fue mencionado en varias ocasiones, jamás entró en producción. Según Nintendo, esto se debió a que no lograron tener ideas concretas de desarrollo y producción. El juego fue mencionado en fuentes de noticias en varias ocasiones. Y Nintendo tenía listado el juego Metroid 64 como en desarrollo. Según información lanzada por Nintendo inicialmente, el juego se trataría de una secuela directa de Super Metroid, juego que fue lanzado para Wii en 2010 como Metroid Other M. Y sería mucho más oscuro y tenebroso que los anteriores juegos. Si bien inicialmente el juego iba a ser lanzado en noviembre de 1997, siguientes publicaciones y rumores le dieron fecha en Navidades de 1998. Shigeru Miyamoto, creativo de Nintendo y creador de sagas como Super Mario Bros. y The Legend of Zelda, confirmó en noviembre de 1997 que el juego no se encontraba en desarrollo, pero que podría llegar a aparecer no mucho después. Posteriormente, comentó que él no se encontraba desarrollando la secuela de Super Metroid, supuesto Metroid 64, pero que otro equipo se encontraba en eso. En agosto de 1998 se comentó en Nintendo.com que Metroid 64 llegaría al mercado a finales de 1999. Metroid 64 no fue mencionado nunca más, como si se hubiese esfumado en el aire. Los siguientes juegos fueron lanzados en 2001 y se trataron de Metroid Prime para el Nintendo GameCube y Metroid Fusion para el Game Boy Advance. En 2000, Nintendo reveló que el juego jamás entró en producción puesto que no conseguían ideas concretas. La página web Metroid Database entrevistó a Dan Owsen, de Nintendo of America, en 1998. Metroid 64 fue mencionado en dicha entrevista. Metroid Database le preguntó: finalmente, Dan, dinos todo lo que tengas que decirnos sobre la posibilidad de Metroid 64. Dan respondió: obviamente. Los chicos que trabajaron en la saga Metroid siguen trabajando para Nintendo en Japón. Ellos aman a los personajes. Mucha gente aquí en NOAA, Nintendo of America, aman a Metroid. Aparte de mí. Sé que Ken Love es un gran fanático de Metroid. Junto con probablemente todo el mundo en Treehouse. Nuestros grupos de prueba y los miembros de Nintendo Power. Así que el amor está ahí. Pienso que lo que realmente hará que un juego Metroid despegue del suelo será algún descubrimiento en tecnología o programación del Nintendo 64. Que nos permita un mecanismo de juego innovador que pueda encajar con el universo Metroid. Más allá de las consideraciones económicas que siempre hay. Creo que tiene que tener sentido crear un juego Metroid. No creo que los desarrolladores en Japón quieran crearlo solamente por hacerlo, ¿tiene sentido? Esto fue lo último que se habló de dicho juego en esa época. Dejado de lado por intereses sobre desarrollos de otros juegos. No se habló de este juego hasta 12 años después. La página web Games entrevistó a Yoshio Sakamoto, productor de la saga Metroid, en septiembre de 2010 y discutieron temas como Metroid 64, Metroid Dread y el Nintendo 3DS. WebGames le preguntó a Sakamoto: toda esta aprensión por el 3D. ¿Fue eso lo que causó que nunca hubiese un Metroid 64? Yoshio Sakamoto les respondió:
Yo realmente estuve pensando sobre la posibilidad de crear un juego Metroid para el N64. Pero sentí que no debía ser yo quien hiciese ese juego. Cuando agarré el control del N64 en mis manos, no pude imaginar cómo podría ser usado para mover a Samus por alrededor. Para mí, era muy temprano para crear personalmente un juego 3D de Metroid en esa época. También, sé que esta no es una respuesta directa a tu pregunta, pero Nintendo se acercó a una compañía y les preguntó si querían realizar una versión de Metroid para el N64, y su respuesta fue no, que no podían. Rechazaron la oferta, diciendo que desafortunadamente no tenían la confianza para crear un juego de Metroid en el N64 que se comparara favorablemente con Super Metroid. Eso es algo que yo tomo como un elogio sobre lo que logramos alcanzar con Super Metroid. WebGames le preguntó entonces. ¿Nos puedes decir qué compañía fue esa? Yoshio Sakamoto respondió. Lo siento. No puedo. Aunque Samus sí apareció en el Nintendo 64. Fue en el juego de lucha Super Smash Bros. Fue el único juego en Nintendo 64 donde saliera Samus. Esto es una gran lástima para mí y los fans de Metroid. ¿Quién sabe? A lo mejor el Metroid 64 hubiese sido un juego glorioso como lo fue Mario 64. O quizá algo para lamentarse como Superman 64. Me hubiese gustado su salida de todas formas. Nunca nadie sabrá cómo hubiese sido este juego con tantas expectativas y desilusiones de la época. Esto fue todo. Espero les haya gustado el video y que lo hayan disfrutado. Adiós.